Listo. Bienvenidos a Rapsodas, hoy en una nueva edición en la cual nos vamos a enfocar de nuevo en una cápsula un poco más ligada a algo no tan radial. Volvemos a YouTube. Amigos míos, ¿cómo están? Abril Etienne, bienvenidos de nuevo a Rapsodas. En otro formato, en otra nave. Sí, es rara la sensación porque también estamos haciéndolo en la radio los lunes Claro. a las 13. Pero hemos decidido quizás apuntar hacia la inmortalidad de este formato. Exactamente. Estamos en vivo nosotros los lunes de 13 a 14 en FM Master 105.5. Les dejamos el link Les abajo. dejamos el link abajo, por supuesto. YouTube total. Y volvemos hoy para aquellas personas que prefieren vernos en diferido y de una forma un poco más Sobre todo por la dificultad que estamos escénica, teniendo. ¿sí? Sí. Aquellos que remuneran algo a cambio. Bienvenidos a ¿Cómo? nuestro Patreon. A nuestro Patreon. Hay plata acá. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en el tema que dimos los primeros puntapiés el lunes pasado, que vino ahora, hoy es jueves, en torno a la inmortalidad. Bien, vamos a volver sobre algunos puntos, algunos esquemas que estuvimos trabajando y a la vez vamos a abrir otros nuevos caminos en torno a la inmortalidad. ¿Por dónde quieren que comencemos? A mí me gustó mucho cuando empezamos por la inmortalidad mortal el otro día. Es decir, quizás la inmortalidad es una de las búsquedas más cruciales y repetitivas de la humanidad a través de la historia. Es decir, siempre hemos intentado llegar a la longevidad. La inmortalidad parece igual más acerca de la divinidad, pero hemos intentado durante varios siglos acercarnos a esa divinidad. Entonces, la inmortalidad mortal sería como ese tema de aquellas acciones que en realidad no son esa búsqueda cuasi ficcional por la inmortalidad, sino aquellas acciones que nosotros hacemos para trascender. Exactamente. Es decir, por ejemplo, las pequeñas acciones como que todos dicen, ¿no? Plantar un árbol, Tener un escribir hijo. un libro, claro, exacto. Sin embargo, se nota de que hay acciones que en nuestro concepto social compartido, por lo menos como que llevan hacia la inmortalidad. De hecho, en la radio hablamos de que a los próceres, nosotros, su muerte la conmemoramos como el paso a la inmortalidad. Exactamente. Es decir, sus acciones han llevado a que sean inmortales. La inmortalidad, en ese caso, pienso yo, la inmortalidad dentro de la figura de los próceres, por ejemplo, necesita sí o sí de un pueblo o de un grupo de personas que mantenga viva esa llama de inmortalidad, de esas acciones, ¿no? Sí, sí, está estrechamente ligada al sentido de trascendencia. Creo yo que también parte un poco de... es tan antiguo el sentido de trascendencia y la búsqueda de la trascendencia, creo, porque es tan antiguo como la conciencia de la finitud de la vida, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, la pretensión de dejar algo, no sé si estanco, pero al revés, algo vivo. Es muy importante igual justamente esto de decir que la inmortalidad en este caso solo podría suceder mediante la comunidad. Es decir, hablar de la inmortalidad mediante el recuerdo no es hablar de una trascendencia divina individual, es hablar acerca de justamente por lo menos una cápsula social. Que recuerda y que rememora ese... La Exacto. problemática que pienso yo a veces en torno a esto es la figura permanente de la inmortalidad como una búsqueda prácticamente individual, ¿no? Y cómo ligada a la inmortalidad a lo individual se vuelve medio perverso en algún punto. Esta búsqueda ociosa de la inmortalidad en figuras divinas, o pretender ser una figura divina de forma mortal, Sí. termina corrompiendo en algún punto al mismo humano finito y mortal. A la vez, en la trascendencia están bien individuados los elementos de la comunidad. Eso también lo dijimos en el programa. Existe el héroe, digamos, Claro. que trasciende por sí mismo, y existe la comunidad Que lo Que lo trasciende. reconoce. que lo alberga, que lo Claro. reconoce, que lo identifica. Pero si bien sí es una concepción comunitaria, dentro de esa comunidad están bien individuados los roles. Hay algo dentro de la inmortalidad que dice Homero, la primera cita de la mañana va a ser Homero, que dice que Aquiles, cuando se le ofrece el lugar del héroe y la inmortalidad, se le dice, bueno, vos vas a tener la posibilidad de
vivir hasta los 80 años, tener familia, descendencia, nietos, una mujer que te ame y morir plácidamente, o morir a los 25 años, pero que tu nombre sea recordado por la estela de los tiempos. Y en la decisión de decidir morir en nombre de la trascendencia, es también la búsqueda propia y divina de la inmortalidad, en algún sentido, ¿no? Que es como el primer gesto, digo, en la tradición, por lo menos de Occidente, de un héroe que elige pese al dolor, creo yo, o pese a la furia, pese a la ira, pese a la tristeza. Sí, a la desazón de vivir poco. Claro, se enfrenta a su propia mortalidad buscando la trascendencia. Exactamente. Reconoce que esa mortalidad vale la pena. No sé si vale la pena, pero el valor es el difícil, valor comunal, Okay. inclusive en algún punto, que lo trasciende. Sí, a la vez las dos ofertas son dos ofertas de una vida. Digamos, más allá de que una dure 80 años y la otra dure 25, tenés en la balanza una vida humana, y por eso tiene mucho más valor, creo, una que la otra, porque más allá del garrón de vivir 25 años, es un garrón para quien vive 80 años. Claro. Vivir 25 años. Pero para quien vive 25 años, con ida y ida, supongo, Sí. Especulaciones, igual. claro, no conoce, igual sí, ya estamos re afuera del texto, pero no conoce otra forma de vida. Exactamente. Una de las cosas que estuvo bueno traer el otro día y que también está bueno traer para esta cápsula, para este momento imperecedero, Sí. que siempre será, es que el recordar las cosas, el que haya memoria, no siempre es positivo. Por ejemplo, en el cuento del inmortal de Borges, cosa que traemos mucho en este tema porque cuento mayor. En este programa, Borges. En este programa Borges sí surge mucho, pero bueno, chicos de 25 años descubren a Borges. Dice que justamente el hecho de que todas las cosas sean eternas, porque todas las cosas de alguna manera son eternas, si nosotros las recordáramos todo el tiempo, si no hubiera olvido, entonces no habría lugar para el desarrollo de absolutamente nada. No está muy buena la palabra desarrollo, pero se me entiende. Sí, para el surgimiento. Exacto. El Borges más platónico. Sí, Tal vez, ¿no? sí, exacto. La cita con la que empieza este cuento es de Francis Bacon y habla acerca de Platón y de Solomon, me parece. Sí. Acerca de justamente esto de que todas las cosas ya existen y sin embargo lo principal en nuestra vida mortal es no recordarlas, para darnos un lugar para vivir nuestra pequeña vida mortal. Dice, porque justamente el cuento del inmortal de Borges habla acerca de una ciudad de inmortales, donde se encuentra con una inmortalidad, ¿cómo decirlo? Como desahuciada. Sí, degenerada. Es como el pensamiento, es una imaginación de cómo sería la inmortalidad si nos tocara a nosotros vivirla. Y dice justamente, en una ciudad donde no hay olvido, esta ciudad es tan horrible que su mera existencia y perduración contamina el pasado y el porvenir, y de algún modo compromete a los astros. Mientras perdure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz. Es que, perdón, voy a hacer una adquisición. No hay futuro en una ciudad de inmortales. No hay presente tampoco. No. Hay un flujo temporal. No hay un que vendrá. No. Hay un permanente flujo de... Inclusive... Tampoco, claro, hay una pérdida temporal de la concepción pasado, presente y futuro. Claro, hablamos un poco de esto en el programa radial, acerca de la concepción del tiempo lineal versus una concepción del tiempo más Cíclica. cíclica, que tiene que ver quizás con esto de, bueno, si el tiempo realmente no es progresivo, no es exponencial con respecto al desarrollo, el progreso, entonces únicamente nos queda volver. ¿Y qué otra forma si no la ficción ha como investigado con respecto a estos individuos, quizás como Tolkien, los elfos de Tolkien, esto de decir, bueno, todas las cosas que se repiten, las cosas que ya uno vivió y que ve suceder de nuevo, es muy platónico igual, porque es ver la decadencia frente a los ojos de Sí. uno. Es desdicha. El cuento de Funes el Memorioso, también de Borges, de ficciones, plantea exactamente lo mismo. Funes no puede olvidar nada de lo que ve, recuerda todo, pero recuerda inclusive el color de cada hoja diferente del árbol que se encuentra ocupando la sombra de su ventana. Lo que hace eso es una saturación de la mente, porque la mente funciona de forma conceptual también. Hacemos abstracción. Al no poder hacer abstracción,
Te queda la el cuantificación imaginario extrema. está totalmente saturado. Claro. Hace que no pueda ni siquiera abrir los ojos, Ujú. en ese sentido. Que también algo dice Nietzsche en torno a... Sí, que a la vez, tipo, todo el sentido de la inmortalidad está ligado a la abstracción más profunda. Sí, Porque no existe después de la muerte la conciencia. Entonces, cada vez que veremos, pero cada vez que pensemos, en abstracciones o en formas de abstracción, siempre van a estar ligadas a la trascendencia de alguna manera. Y esto desde Platón. Pensaba cuando hablaban de Borges en las obras del artista. Digamos, ¿qué mejor forma de ejemplificar la trascendencia que un artista manifestando una obra? y que esa parte, eso hablábamos en el programa de radio, vamos a citar Vamos a permanentemente citar, el programa. además un programa que no se puede localizar todavía. Sí, tendríamos que recortarlo, ver de subirlo, por eso No. también hacemos esta cápsula. No. Esta idea de que el artista a veces, que eso es lo terrible, hay una idea en el artista de no soy consciente de la obra que va a trascender. Ojo, no en todos los artistas, probablemente en más de un artista que podemos nombrarlos, hay una idea de Esto va a pegar. esto es trascendente, Esto es una bomba. esto busca trascendencia. Pero, por ejemplo, leía en Ricardo Piglia en torno al Martín Fierro que decía: José Hernández no es consciente de que su obra trasciende como el mito Lo argentino. hemos charlado esto en programas anteriores. Y Kush lo dice también. Pero bueno, Sí hay un desprendimiento. total. Cuando se ejecuta una obra, evidentemente está por fuera del artista. Pasa Lo que- contiene. pero- Sí, también se relaciona mucho con lo que hablábamos al principio de la comunidad. El hecho de que justamente la mayoría de las obras que han trascendido el tiempo, el espacio y la historia no se han concebido como grandes obras por los artistas. Estoy muy segura de que Da Vinci No le gustaba hubiera eso. escupido la mayoría de sus obras, tal vez no tan así, pero las hubiera dejado pudrirse para seguir a lo siguiente que le ocupara la mente. Frank Kafka, que le pide a Max Brod Que queme queme. todo. Que igual, disculpen, voy a hacer Decilo. algo que no me pertenece, a mí ya le pertenece al pueblo argentino. Ajá. ¿Vos No. hubieras quemado? Mirá. No, Mira el offside. alguien que quiere quemar sus obras, las quema. Nunca le pide a un otro. que Ah, lo yo queme. pensé que ibas a criticar a Max Brod por mala leche. No. Kafka interiormente sabía que tal vez Max Brod no iba a quemar esas obras. Pienso yo. Kafka vive en un momento, vive en una situación en la cual le dice: quemá las obras, no las quiero ver publicadas, no me interesa. Muy en tópico está. ¿En qué sentido no las quemás vos, Fran? Como lo hizo Fran. Como lo hizo. Francho. Como lo hizo más de un Como más lo de un hizo escritor. Sócrates con sus obras. Claro, o Borges con sus novelas. Claro. Claro. Pero bueno, es harina de otro costal. Sí. Y no. Y a la vez no. Quemá mi trascendencia. Quema mi trascendencia. Hay una negación de la trascendencia en ese caso. En el caso. Pasa que es muy difícil justamente esto de elegir con qué uno trasciende si no se puede elegir. Entonces, Claro, Claro, es una... tal vez Kafka no quería trascender con esas obras, claro, por eso. pero igual es raro. Disculpen, denme el beneficio de la duda porque es extraño. Sí, nunca elegís con qué te van a recordar Claro. de todas formas. ¿Quieren que hablemos un poco de Nietzsche? Hablemos un poco de Nietzsche. Vamos a hablar de Nietzsche ahora. Nos interesa principalmente la parte del mito del eterno retorno, Ujú. más que nada para repensar la idea esta de la linealidad o del tiempo progresivo que muchas veces ha llevado a entender esta idea de lo que es finito y lo que es infinito, lo que es mortal, lo que es inmortal. ¿Bien? Aunque valdría hacer una aclaración también de que infinito, inmortalidad y eternidad son tres conceptos distintos, no nos vamos Sí. a meter ahí. Sí, estamos con alguna base conceptual porque muchas veces decimos de la misma manera trascendencia e inmortalidad. Sí. Y justamente lo que venimos haciendo hace un rato es valorar la trascendencia por sobre la inmortalidad, Sí. diciendo que la inmortalidad no tendría sentido sin trascendencia. Sí. Sí, también recalcando de que la inmortalidad muchas veces, sobre todo lo que vamos a hablar después, que es más acorde a la ciencia ficción, tiene que ver con lo individual, mientras que la Claro. trascendencia parece tener un sentido comunal. Totalmente. Exactamente. Lo interesante en Nietzsche es esta idea, hay como 4 o 5 ideas centrales en su pensamiento: la voluntad de poder,
el nihilismo, la filosofía de martillazos, y una de esas es el mito del eterno retorno, que acaparó mucho el estudio durante el siglo XX de distintos intelectuales de todas las latitudes, italianos, rumanos, argentinos también, franceses. El mito del eterno retorno plantea una paradoja, una polémica, que es, viene un demonio y a una persona de 50 años le ofrece la vida eterna a cambio de que viva exactamente la misma vida desde el día que nace hasta ese día que cumple 50 años. Claro. No puede saltear dolores, no puede saltear angustia, no puede saltear felicidad, no puede saltear deseos, no puede saltear hijos. La pregunta es, ¿acepto esa idea de eterno retorno? ¿Acepto esa idea de la inmortalidad, si quieren, en algún punto permanente, al infinito? La pregunta es si la vida fuera exactamente la misma. Y ¿Valdría tuviera- la pena? Claro, y tuviera la posibilidad de vivirla de nuevo millones de veces. ¿Vale la pena? La pregunta, creo, a la que apunta Nietzsche, la exégesis que podemos hacer de esta lectura es: trata de vivir tu vida, porque Nietzsche es un gran vitalista en algún punto, lo han querido Sí. Sí. poner como un nihilista. Trata de que tu vida todos los días valga la pena ser vivida 1.000.000 de Ahí veces. está. Pasa que es la búsqueda de la trascendencia mediante las acciones, en el sentido de la trascendencia de que tus acciones puedan ser consideradas como universalmente propias. A la vez hay un Tiene punto que de ver con encuentro la... con Kant. Sí, tiene- Iba a decir, sí, yo- paren igual, porque estamos... Sí. Sí, está bien. Estamos pero, pegándole muy de lejos. igual. Sí, me gusta más la de Nietzsche que la de Kant. sí. La de Kant, como habíamos charlado en el programa de Es un radio, lineamiento ético. el de- es un lineamiento ético que tiene mucho que ver con lo cristiano sin tener su justificación en el dogma. Claro. Acá se decir- encuentra ninguna red dogmática que lo pueda sostener de afuera. Dice, bueno, la metemos adentro entonces. Exacto. Y que lo explicaste en pie. Sí, que dije que justamente como ahora no se puede justificar la filosofía ética desde el cristianismo, porque el dogma es sacado como del panorama, lo que hace Kant es, en vez de que sea de afuera para adentro, es decir, de la mirada de Dios hacia el individuo, lo que hace Kant es decir, bueno, desde el individuo para afuera. Pero son los mismos valores. Sí, Es lo que va a romper Nietzsche, justamente. claro, Esa exacto. dicotomía. Que arrastraba 100 años el pensamiento kantiano. Es interesante, o por lo menos complejo, pensar lo gracioso de Sí. que veníamos conversando, porque Nietzsche es el predecesor, un predecesor consciente de su escritura que va a trascender. Sí. Es un distinto, ¿eh? Es un distinto, porque hablábamos de eso. Nietzsche es consciente. Eso es bien de distinto. Sí. Pero, pero ¿hasta qué punto? Porque afirmar voy a trascender también, no sé si requiere sabiduría, sino que lo que requiere es Locura. No sé claro, si... afán de sí, bueno, ambición. puede Sí, ser. sí. También verla, Bueno, verla no. muy clara es... Hay que estar un poco loco. Sí, lo que decía es que tal vez su búsqueda no era el trascender, sino saber que lo que escribía le iba a preocupar a las personas de acá a 100 años. En el sentido de que se iban a dar cuenta, porque ya estaba pasando. Sí. O sea, no es decir que Nietzsche tuvo así como una visión hacia el futuro y vio los problemas del futuro y los escribió, sino que ya veía las bases, las condiciones sobre las cuales los problemas se iban a traer y se iban a dar cuenta. Se aceleró un toque más igual, ¿eh? Después de la revolución industrial, todo lo que él hablaba, el nihilismo constante de la sociedad quizás llegó antes de lo que él pensaba. Y quien lo ayuda mucho, quien lo trae mucho a Nietzsche, porque Nietzsche se encuentra hasta bien entrado el siglo XX, década del 20, del 30, se encuentra como en los márgenes de la filosofía todavía. Sí, No cuesta es, un montón. no es entrar a la tradicional, academia. no es canon, sí. Toca un George montón de- Simmel y Heidegger principalmente son lectores activos de Nietzsche que permiten una nueva relectura. A partir de una sistematización también. Sistematización de Nietzsche, por supuesto, y hay toda la tradición francesa y por ende toda la tradición que se va a separar también. Esto es medio una historia de la filosofía en un minuto. Es toda una tradición francesa. ¿Historia de la filosofía o filosofía de la historia? Historia de la filosofía, claramente historia de la filosofía. A raíz de tres vertientes: una la nietzscheana, otra la marxista y otra la freudiana, ¿no? Y Otro filósofo de la duda. los tres filósofos de la duda que desembocan en ¿De la duda o de la sospecha? de la sospecha. Y sí. Filósofos de la sospecha. De la duda creo que son todos. Claro, eso iba a decir, como que es un poco redundante, ¿no? Filósofo de la duda.
Yo pensaba en el trabajo que hizo Heidegger sobre la obra de Nietzsche, cómo a partir de una esquematización se busca una trascendencia en el pensamiento en este caso. Sí. Pero es re pedorro, perdonen, pero que te tengan que esquematizar para que puedas trascender es como que te destripen del alma, básicamente. Sí, hay algo de Sobre pérdida todo para artística. Heidegger. No, hay algo de pérdida artística, no es como que yo tiro la Sí. obra, está buena, pero hay que ordenarla. No, un poco. Por eso digo, sobre todo para él, para un tipo como Heidegger que justamente Era en contra lo más parecido. Claro, de sí, toda esa total. tendencia de entificar. ¿Quieren hablar acerca del siguiente apartado dentro de mis notas que se llama Inmortalidad Científica? La inmortalidad Hablemos. científica, a ver. Hay una noción de que justamente traemos de nuevo el tema del tiempo lineal, del progreso. Hay una noción de que la inmortalidad va a ser algo que mediante la razón y Sí. la ciencia el hombre va a poder alcanzar por medios médicos, por medios científicos que tengan que ver con lo biológico. Mecánicos, claro. Exacto. Esto rápidamente se da vuelta, obviamente, sobre todo por la ciencia ficción, porque no toma mucha imaginación llegar a posibles conclusiones de lo que pueda llegar a causar tal propuesta. Desde lo más básico de lo obtenible mediante el dinero, es decir, en una sociedad donde la gente elija ser inmortal mediante tratamientos médicos, o donde se pueda acceder a ello, cómo va a ser la distribución mediante las diferentes clases sociales. Hay no lo nombré en la radio, primicia, no lo nombré en la radio, pero hay un episodio para hablar de actualidad y de cultura pop, hay un episodio de Love, Death and Robots que se llama, Respuesta Evolutiva, Sí. del volumen 2, Sí. donde dice, bueno, justamente la gente ya es inmortal. Hay un problema, porque si la gente sigue teniendo bebés, hay sobrepoblación. Sí, el mismo tema que trata las intermitencias de la muerte de Saramago. Un día la muerte se toma descanso. Sí, y sabe un quilombo Y bárbaro. se dispara la natalidad, la sobrepoblación, porque de nuevo, un día de sobrepoblación ya genera problemas, porque por más que la muerte venga, de nuevo, ya hay una cantidad de gente que no estaba dentro de los parámetros. Claro, o sea, la población siempre es creciente. Sí. Entonces, si para de morir, es incluso más creciente. Eso lo Exactamente. agrava. En el episodio del que les hablaba, igual es un poco más tenebroso quizás, porque se habla incluso de una sistematización de la muerte, en el sentido de que hay policías de que van a buscar a la gente que está como en las periferias. Ah, me de la acuerdo, no me ciudad. acordaba, el detective. Sí. Es genial, es buenísimo. Y tienen que ir a Matar bebés. Sí. Qué buen capítulo. Que hay algo de... Hacia el final del capítulo, no voy a contar el final, pero hay un encuentro humano. Algo, Sí. un toque... Él se encuentra humanidad. de nuevo con la mortalidad del humano, Exactamente. mediante lo más quizás llamativo hacia esa mortalidad, que es ver un bebé. Muy, muy básico, ¿no? Muy básico lo que acabo de decir, pero la inmortalidad en cuanto a la ficción y a la ciencia ficción ha tenido grandes exponentes, como puede ser Dorian Gray, acerca de justamente cómo puede ser desagradable la inmortalidad. Cómo Claro. sin esta idea de divinidad atravesada, la inmortalidad parece ser algo Es una alerta. No, Bueno. como de putrefacción, de aquello que se degrada. Bueno, hablamos muy poco de la tradición griega órfica para con la muerte. Como morir era una recompensa de haber llevado una buena vida. ¿Qué es lo que va a tomar El alma Sócrates y está, Platón? claro, el alma está atrapada en el cuerpo, Claro. yo me muero Y se libera. porque me lo gané y Mm. libero mi alma. Sí, igual ojo. ¿Por Siempre qué? con ojo crítico digo guarda porque... No es 100% preciso. No por la precisión, sino por la cuestión del cuerpo como cárcel. Ah, sí, del alma. Porque se ha castigado a lo largo de 3000 años al cuerpo como lugar de... Encarcelamiento. Encarcelamiento. Sí. Sí, es Hostigamiento. una de las cosas que más sobrevivió, quizás, de la tradición órfica. Pero Sí. es buenísimo traerlo igual, porque tiene que ver con nuestra tradición cristiana. El hecho de que la búsqueda de la inmortalidad haya sido siempre a través del alma, después con la ciencia ficción a través de como que modificar el cuerpo para que sea algo no tan degradado, que tiene la posibilidad de degradarse,
tiene que ver con una búsqueda de no vivir en el cuerpo. Totalmente. Justamente el ejemplo que trajimos la otra vez es Frankenstein, porque Sí. la búsqueda del doctor Frankenstein es acerca de crear un cuerpo artificial para lograr de alguna u otra forma la inmortalidad. Sí. Entonces, el cuento lo que hace es poner la Novela. novela, perdón. La novela lo que hace es poner en jaque, en juego, esa búsqueda de la inmortalidad con la humanidad del monstruo, Sí. porque se encuentra con lo no humano, en el sentido de lo moralmente no humano, lo monstruoso, fuera de él, con la gente que lo persigue, con el doctor que lo Frankenstein destripa. o el moderno Prometeo. O el moderno Prometeo, muchachos. Sí. Hay una dijiste Dorian Gray, dijiste Frankenstein. Me faltaron los vampiros. Y faltaron la otra búsqueda de la inmortalidad, que es la búsqueda de Drácula, ¿no? Que hay algo en torno a eso que hemos leído de Roberto Lazzarato, que es un autor italiano, en torno a la obsesión de la sangre, ¿no? Ujú. En torno a la obsesión de la sangre en cuanto una sociedad Ujú. odiada o fanatizada con la cuestión de lo pulcro, la cuestión de la esencia, la cuestión de lo puritano, Sí. por sí, esas claro. latitudes en las cuales se escriben Sí, todas verdad. estas novelas. Oscar Wilde irlandés, Bram Stoker irlandés y Stevenson no, Mary Shelley inglesa. Un momento que late esta cuestión de la búsqueda de la trascendencia en ciertas figuras monárquicas, ¿bien? Sí. Y que se Claro. despedaza a la sociedad, en algún sentido, la obsesión de la sangre, esta sangre de inmortal. Ujú. ¿Qué hacemos con esta sangre inmortal? ¿Qué hacemos con los Conde Drácula? ¿Qué hacemos con los Dorian Gray? ¿Qué hacemos con los...? El caso del vampiro es interesante porque ata casi inescindiblemente a la maldad, al inmortal. Bueno, y Dorian Gray también, a la mano. Sí. O sea, hay algo Sí. latente Pero de la... lo que tal vez Etienne está tratando de decir es que es algo medio de ultratumba. Sí, que... Sí. Por eso hablo de lo pulcro. Lo pulcro se pierde en la búsqueda de la trascendencia. Tal cual. Ya no hay algo totalmente Tal cual. esencial. Quizá porque se instrumentaliza la inmortalidad. Exactamente. Llegamos. Llegamos. En otras concepciones de la divinidad, sobre todo en concepciones asiáticas, hoy en día, porque está muy presente en juegos, cultura pop, cultura Ah, pop. cultura pop. Cúrtanse, por favor. No, igual muy importante de cultura pop, los juegos como Dark Souls, como Elden Ring, todos los que son From Software, tienen pensé una... pensé que ibas a decir algo más de nicho, sí. No, justamente por eso, muy importante para la cultura de hoy. Tienen una relación con la inmortalidad con respecto a lo putrefacto, a lo que se puede corromper, a lo que se corrompe porque el tiempo corrompe. Es decir, lo inmortal no está por sobre el tiempo, sino que sigue atado al vivir. Y como sigue atado al vivir, medio platónico lo que voy a decir, está atado a la degradación. Tal cual. La degradación, además, Esa es la En mejor el forma de sentido- la inmortalidad. en el sentido de el alma que no quiere partir Sí. en una casa Sí. embrujada. Está directamente relacionado la degradación con la inmortalidad. De hecho, otra vez, el cuerpo como cárcel, la estadía en el mundo mundano como cárcel. Bien. Sí, heavy. Para... Es un poco, creo yo, que podríamos tocar el último tópico, que volver a una última referencia, si quieren, literaria, que en lecturas mías he hecho sobre Goethe, Fausto principalmente, que para quien no conozca, igual creo que el Fausto es el texto más importante de Goethe junto con el Werther, que son las dos novelas de Goethe, las dos novelas más importantes. Lo que tiene Fausto es que fue un alquimista del siglo XV, siglo XVI, real, o sea, un personaje histórico real, que no solo era alquimista, era botánico, era naturalista, era filósofo, era todo lo que se podía hacer, Sí. jurista, todo lo que se Esa podía hacer, época, 18.000 oficios. contenía todas las potencias del momento. Y dentro de la novela ocurre algo que es que él ya conoce, ya sabe, ya ha vivido todo lo que la experiencia empírica y la experiencia mundana le ha podido dar. No se encuentra satisfecho. La búsqueda entonces va por la cuestión de la trascendencia. Ahora, la trascendencia en este caso se encuentra atada al demonio.
se encuentra atada al ángel caído de Dios, se encuentra atado al oscuro. La pregunta es, y vos me hiciste muy bien esa pregunta, el demonio, Satanás, Lucifer, en distintas tradiciones se la llama de diferentes formas, le ofrece el conocimiento total, el conocimiento del ser, la búsqueda de lo imperecedero, que Fausto, es muy buena la figura de Fausto dentro de la novela, porque Fausto nunca titubea, nunca se lo ve con desconcierto, nunca se lo ve con miedo, nunca se lo ve con angustia, sino que Fausto está muy convencido de esa búsqueda de algo que no conoce, no sabe, en definitiva, a cambio de su vida, ¿no? Y es transformarme en Dios a cambio de ser entregando mi inmortalidad para que el Dios inmortal se transforme en mortal. ¿Bien? Esa es como un poco la premisa que recorre la novela. La novela no, el drama, porque es una obra de teatro, Fausto, que Goethe siempre supo que no se podía poner en escena por la cantidad de personajes, de tramas y de... Es un libro grande. A priori se ve denso. Es importante y es difícil llevarlo a una representación escénica, dramática, pero el personaje para mí realmente interesante es la construcción de Fausto. Fausto es más Dios y es más demonio que el mismo Satanás, en algún sentido. Está tan corrompido y tan convencido de ese conocimiento primero, de ese conocimiento único del ser, del conocimiento del ser, que firma ese tratado. Estuvimos hablando un poco entonces en torno a Tolkien, estuvimos hablando un poco en torno a Borges, estuvimos por último recorriendo el texto de Goethe sobre el proceso fáustico y lo que responde en torno a la divinidad y a la mortalidad. Es interesante entonces pensar cuánto un dios quiere volverse mortal, cuál es la búsqueda divina de un dios, cuál es el interés del dios. El intercambio entre la vida y la muerte. Exactamente. Hay algo del dios querer sentir esa muerte en vida, claro, querer sentir esa finitud en vida, y que también se transmite desde la cuestión mítica, desde los mitos, desde el enredo de los mitos. Sí, justo hablando del enredo. Exactamente. Que es interesante pensarla a través de todas las artes, no solo la literaria, filosófica, sino también la artística, la cinematográfica, la música también. Total, habíamos hablado acerca de que justamente es medio rara la concepción del sacrificio cuando un dios o algo divino, algo que no es mortal, pide mortalidad a cambio de algún tipo de trato. Justamente por eso la figura del demonio, ¿no? Porque solo un demonio pediría algo mortal siendo ya trascendente a la mortalidad. Es decir, nuestra concepción cristiana de la divinidad tiene mucho que ver con esto de que un dios no necesita nada de lo mortal. No necesitaría pedir sacrificios. No está ontológicamente degradado, aparte. Claro. Está valorado. Está valorado. Él resigna la inmortalidad del dios. Exacto. Nuestras concepciones cristianas que han calcado en nosotros con respecto al paganismo tienen mucho que ver con defenestrar ese tipo de relaciones donde se da algo a cambio y ese a cambio es algo sangriento, ritualístico, algo profundamente mortal. Exactamente. Yo creo que siendo la primera nave Son las 3 de la mañana, podemos finalizar con este primera vuelta. Primer envío. Es como la cuarta vuelta. Después viene el balotaje y todas esas cosas. Exactamente. Del Rapsodas en torno a la inmortalidad. Quien nos quiere ver en vivo todos los lunes de 13 a 14 por FM Master 105.5 nos puede estar sintonizando y escuchando en torno a... En la descripción. Link en la descripción. Link que vamos a dejar en la descripción. Y quien no, que nos quieran ver definidos y en diferido, nos podrá encontrar en el canal Rapsodas.radio, en el cual ya hemos conversado sobre distintas temáticas y ya creo que llevamos más de 30 programas, así que nos encontraremos en un futuro no muy lejano. Muchas gracias. Amigos. Gracias, Abril, Gracias, Etienne, y gracias compañeros. a ustedes. Un saludo muy grande. Adiós.